Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Dios me los bendiga allá en sus casas. Qué bueno poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Gracias al Señor por estos medios virtuales que definitivamente nos son hoy por hoy una bendición extraordinaria. A través de ellos pues rompemos las barreras de 4 muros que a veces tenemos y hoy podemos llegar a diferentes lugares del mundo. Desde que haya internet hasta allá puede llegar la comunidad cristiana de crecimiento integral. Además, si usted se siente bendecido por nuestros videos como los devocionales del martes y del jueves o esta reunión dominical que siempre la colocamos a las 8 de la mañana, por favor envíesela a sus amigos. Hoy es facilísimo invitarlos a la iglesia. Simplemente dele un link y ya con eso los está invitando. Es una buena forma de bendecirlos también con la palabra de Dios, con esta palabra que nos bendice y nos enriquece. Así que gracias por estar con nosotros en esta mañana. Es un gusto para mí poder dirigirme. También anunciarles que si Dios permite, dentro de 8 días ya vamos a tener las 2 modalidades. La modalidad virtual y la modalidad presencial. Por favor, los que van a ir a nuestra sede, les invitamos en el nombre del Señor a inscribirse para esperarles allí con una alegría, de pronto no con una sonrisa porque el tapabocas no nos va a permitir, pero sí con un abrazo y esa familiaridad que siempre nos caracteriza. Bienvenidos todos a esta mañana preciosa de la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15, por favor. Dice así la palabra del Señor. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse, y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo: para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. La semana pasada vimos a un hombre sincero que hizo una pregunta importantísima a Jesús. Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Porque estaba confundido con tantos mandamientos. En el día de hoy, el pasaje se da en torno a una discusión con 2 grupos de dirigentes judíos: los fariseos y los escribas. Estos con los que está hablando los escribas del Señor, escribas pues que han venido a la discusión con el Señor, han llegado de Jerusalén. Y la controversia se genera por un tema de limpieza.
No es el tema de nosotros en estos días, que tenemos que andar con mucho cuidado, lavándonos las manos todas las veces que sea posible por un tema de pandemia de COVID-19. No. Para ellos era un tema de limpieza más litúrgica, más religiosa, más ceremonial que de higiene. La pregunta de los fariseos y de los escribas a Jesús fue: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos, no siguiendo las tradiciones de los antepasados? Pues para nosotros que estamos lejos de ese contexto, nos es importantísimo entender, ¿de qué tradición estaban hablando ellos? ¿Qué es lo que los discípulos de Jesús están incumpliendo? Y entonces nos remontamos un poco al Antiguo Testamento para decir que básicamente para los judíos, cuando hablaban de ley, se estaban refiriendo a dos cosas. Primero, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Esa era una primera forma de referirse a la ley. Y segunda forma de referirse a la ley era hablar de los 5 primeros libros de la Biblia. Lo que para ellos era la Torá y para nosotros es el Pentateuco. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso era la ley para ellos. Sin embargo, por allá en el siglo V, IV antes de Cristo, expertos que se llamaban escribas quisieron desmenuzar cada parte de la ley, hicieron muchas pequeñas leyes que se convirtieron realmente en un dolor de cabeza. Estas leyes inicialmente no se escribieron, realmente se fueron a escribir como 300 años después de Cristo, en el siglo III después de Cristo, y de ahí sale un documento que es como la Misná, que es la interpretación de todas esas pequeñas leyes de los judíos. Y ello se convirtió en una carga bastante complicada para todo el pueblo. Ya no eran los 10 mandamientos y los principios generales que encontrábamos en el Pentateuco, sino que ahora era un montón de reglas, a veces meticulosas y a veces con unas cosas que realmente no tenían sentido. Pues bien, el tema de lavarse las manos era propio de esta regla, que es el tema en el que aparece la controversia de los fariseos y escribas con Jesús de Nazaret. Como les dije, no era cuestión de higiene, sino era un asunto ceremonial en la cual los fariseos y los escribas pensaban que si no se cumplía con este rito de lavarse las manos y de limpiarse adecuadamente, ellos empezaban a lavarse las manos como de esta manera, hacia de los dedos hacia abajo, que les diera por acá hasta la muñeca, y luego lo hacían de esta manera para quedar limpios, puros, y ahí sí darse a la comida. Y los discípulos no lo hacían. Bueno, ¿por qué no lo hacían? Porque Jesús realmente tenía un pensamiento totalmente diferente a esa religiosidad y a ese legalismo de los fariseos. Jesús hablaba un lenguaje distinto y para él esto no era importante. No era para nada importante. Esos asuntos externos, como litúrgicos, como rituales, no eran para el Señor nada importante, sino que para él había algo mucho más profundo. Entonces hay una gran diferencia en ver al cristianismo como un montón de reglas, como un montón de normas, rituales, y no como la esencia verdadera que la dijimos la semana pasada, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la esencia de la verdadera cristiandad. Lo otro son arandelas humanas, arandelas que nos inventamos nosotros los seres humanos, como requisitos humanos que a veces pues son invención nuestra, que incluso Dios mismo no se agrada de ellas. Por eso Jesús no se agrada de todo este tipo de ritualidad y religiosidad y la legalidad pues que tenían fariseos y escribas. En estos tiempos también podemos correr el mismo riesgo, que nuestras instituciones se vuelvan un cúmulo de normas y de reglas que en vez de bendecir el nombre del Señor lo ofenden.
Entonces, que para alguien ser cristiano tiene que cumplir con 10 cosas, tiene que ir a un encuentro, a un preencuentro, a un posencuentro, tiene que pasar por una liberación, que si no pasa por allá, que tiene que ofrendar esto y aquello y lo otro, y si no pasa por todos esos elementos ritualistas y a veces legalistas, pues entonces no es cristiano. Seguramente esas leyes para Jesús serían una ofensa. Él se molestaría tanto como se molestó con los fariseos y los escribas. Ante la pregunta de los fariseos y de los escribas, Jesús respondió citando un pasaje del Antiguo Testamento, básicamente del profeta Isaías, por allá en el capítulo 29, versículo 13, en el que Isaías acusa a sus contemporáneos de honrar a Dios con sus labios, pero que realmente su corazón estaba totalmente aislado, lejos de él. Y allí va a decir el Señor algo bastante fuerte y contundente para estos dirigentes. Ustedes son hipócritas. Primera acusación, hipócritas. La palabra hipócrita tiene un desarrollo a lo largo de la historia. Por ejemplo, lo primero es una persona que contesta. ¿Quién era un hipócrita al comienzo de la palabra? Pues era alguien que contestaba. Luego la palabra sigue evolucionando y entonces es aquel que tiene un discurso aprendido, un discurso ya meditado, y viene y desarrolla ese discurso que con antelación ha preparado. Y eso se le llamó pues realmente los actores de teatro. Entonces, ¿quién era un hipócrita? Era un actor de teatro porque trae ya un discurso preparado y no es espontáneo. Y luego en ese desarrollo de la palabra pues termina siendo aquel cuya vida es una farsa sin ninguna sinceridad personal. Aquel cuya vida es una farsa sin ninguna sinceridad personal. Es decir, que cuando Jesús le está diciendo a los fariseos y a los escribas hipócritas, les está diciendo esto: ustedes son una farsa, su vida es una farsa. Realmente esos son ustedes y no tienen sinceridad en lo que dicen. Los judíos legalistas podían lavarse las manos meticulosamente, como acabamos de leer, lavar las jarras, lavar los utensilios, absolutamente cumplir con todo eso, pero allá adentro tenían odio contra su semejante. Estaban llenos de envidia, llenos de celos, llenos de amarguras, rencores, orgullos. Pero ellos pensaban que desde que cumplieran con el ritual de lavarse las manos, pues estaban santos delante de Dios. Ahí viene una tremenda controversia y para la época de Jesús, algo tan fuerte que incluso sus propios discípulos más adelante le van a decir: Señor, ¿cómo así que esto ya no se hace? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir? Pues claro, cientos y cientos de años con eso en la cabeza no es fácil liberarse. Muchas veces las leyes y las normas que nos ponen en una iglesia no nos liberan, nos esclavizan. Y cuando nos dicen, no se preocupe que eso no es trascendental, quedamos aterrados. Bueno, eso le pasó a los discípulos de Jesús. Realmente los fariseos y escribas en su corazón tenían muchas cosas, muchos odios, muchos rencores y muchas rabias, pero no les importaba desde que cumplieran con el ritual. Nosotros podemos meternos a ayunar 20 días o 40 días o superar a Jesús 60 días. Pero si al salir sigues odiando, tu acto litúrgico no agrada a Dios. Puedes arrodillarte muchas horas delante de Dios, pero si te levantas y no soportas a tu hermano, o mientes, o eres injusto, o con la lengua destruyes a una persona, la acabas, ¿sí? O teniendo la posibilidad de ser generoso, cierras tu mano, pues realmente para el Señor lo que hiciste no tiene trascendencia. No tiene trascendencia. Y va a ser bastante fuerte con nosotros diciendo, bueno, ustedes se parecen a los fariseos, a los escribas y a los de Isaías, es decir, hipócritas, ¿sí? Hipócritas. Porque tenemos actos litúrgicos, podemos ir a la iglesia, podemos orar, cantar, ofrendar, diezmar, podemos tener muchos actos externos,
Pero si dentro de nosotros no hay una actitud diferente, pues entonces el Señor nos dice, ustedes son hipócritas, quiere decir que su vida es una farsa sin sinceridad personal. Y ese es un tremendo desafío para la vida cristiana hoy por hoy. Lo primero que el Señor le va a decir a los fariseos. Lo segundo que les va a decir es, ustedes sustituyen normas de Dios por normas humanas que terminan invalidando las propias leyes que Dios ha establecido. Y pone un ejemplo. Dice, el mandamiento es claro, amarás a tu padre y a tu madre, los honrarás. Pero de entre todas esas tradiciones de los antiguos y todas esas tradiciones legales, por allá aparece una ley que dice que hay cosas que se dedican, esto es corbán se llamaba. Ese corbán de que Jesús habla, traducido podríamos decir es un regalo dedicado a Dios. Y las personas lo usaban muy estratégicamente. Si alguien llegaba a pedir una ayuda y no se le quería dar, simplemente se le decía, esto es corbán. Cuando se decía esto es corbán, es decir, esto es algo dedicado a Dios, ni siquiera la persona que lo decía se podía retractar. Pero ¿qué hacían? Pongamos un ejemplo. Iban a dar 100,000 pesos al papá o a la mamá. Cuando le decían, esto es corbán, no lo podían entregar a sus padres y llevaban a la iglesia 10,000 y ellos se quedaban con 90. La estrategia se había convertido en algo que invalidaba el mandamiento del Señor. El mandamiento decía, honra a tu padre y a tu madre. Y eso era imparagitable. Tenía que hacerse de esa manera. No se podía invalidar ese mandamiento. Los hijos tenían que responder a sus padres, incluso, o mejor aún, más cuando estaban en la ancianidad. Pero muchos, para no cumplir con esto, se habían dedicado a cumplir con el mandamiento, la tradición oral o la tradición de los antepasados, que era, dedíquelo a Dios. Esto es corbán. Entonces, no te puedo ayudar. Y de esa forma se habían convertido esas tradiciones orales en una carga para las personas. Jesús dice, y así como este ejemplo que les doy, hay muchísimas más cosas que ustedes están haciendo y que realmente hacen daño. La vida cristiana y la pureza a la que el Señor nos llama está por encima de los actos rituales. Los actos rituales deben ser una respuesta de algo que está pasando en nosotros. Como los fariseos y los escribas no van a entender lo que Jesús dice, en el versículo 14 Jesús llama a todas las personas que estaban allí, fariseos y escribas, y les dice, escúchenme todos y entiendan. ¿Qué debemos entender todos? Nada de lo que entra de afuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. ¿Qué desafío? Quiere decir que los actos externos son importantes, seguramente sí, pero serían inválidos si por dentro no está pasando algo con nosotros. No está siendo transformado en nuestro interior. Si te pones a orar y te levantas odiando, el Señor va a mirar eso como un acto litúrgico que ofende. Jesús nos diría, en vez de ponerse a orar, más bien levántese y ame a su hermano. La esencia del cristianismo es el amor. Y si hacemos ir a la iglesia, orar, leer la Biblia, cantar, ayunar y estar allí metidos, pero no practicamos la esencia del cristianismo, son meros actos litúrgicos que a Dios le desagradan. Y si a veces por no ayudar, por no practicar este amor, nos inventamos reglas que lo que hacen es lastimar a nuestro prójimo, pues son reglas que a Dios mismo le ofenden y que Dios no quisiera que tuviéramos nosotros. Es un tremendo desafío lo de Jesús, tanto para la iglesia como para nuestra vida cristiana. Seguramente hoy el Señor tiene que poner el dedo en la llaga de cada uno de nosotros y darnos cuenta que allá dentro de nuestro corazón
hay cosas impuras que nos hacen impuros. Y no son cosas de afuera que están entrando, son cosas de adentro que están saliendo. Y esta es una buena mañana para reflexionar y para decirle a Jesús que nos ayude, que necesitamos ser mejores. Tenemos tremendo desafío. Lo bueno es que el Señor nos permite escuchar su palabra para ir mejorando día a día. Por eso quiero invitarte ahí donde estás, a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos y pídele en esta mañana dominical al Señor que si estás cargado de cosas internas que no agradan a Dios, las podamos ir eliminando de nuestro interior y podamos ser realmente puros. La verdadera pureza no es lavarnos las manos, no es cumplir con actos litúrgicos, no es cumplir con legalidades o con normas humanas que a veces se vuelven un dolor de cabeza. La verdadera pureza que Dios está demandando de nosotros es de adentro. Pidámosle al Señor, al Espíritu de Dios, que se meta dentro de nosotros y que nos ayude a hacer limpieza. Como cuando coges tu apartamento, tu casa y dices, voy a hacer limpieza y empiezas a sacar cosas. Hoy sabes que hay que limpiar en tu corazón para que realmente el exterior sea un reflejo del interior y no el exterior sea una excusa para no trabajar el interior. Oremos. Señor, en esta mañana nos desafías con tu palabra y nos haces entender lo que es la verdadera pureza. A veces con nuestro exterior lo único que hacemos es tener una farsa. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos. Ayúdanos, Dios, que tu misericordia y tu bondad nos permita una transformación genuina desde adentro. Nos permita un cambio genuino desde adentro. Hoy oro por cada uno de tus hijos y de tus hijas que me está escuchando. Y te ruego, Señor, que te agrademos, que puedas mirarnos y agradarte porque estamos trabajando en nuestro corazón. Espíritu de Dios, por favor, entra en nosotros y ayúdanos de verdad a ser conforme tú quieres que seamos. Amén y amén. Amén, amén. Qué bueno es el Señor que nos desafía con esta palabra, la verdadera pureza, ¿no? Por allá hasta el perrito del vecino terminó haciendo una oración en voz fuerte. A veces cuando estamos grabando, el vecino de arriba prende el taladro, pasa el avión, la niña, las 15 niñas del vecino, sus bebés lloran todas al mismo tiempo. Bueno, pasa de todo, pero esto forma parte de este nuevo espacio tan bonito que tenemos. No nos olvidemos que el martes y jueves a las 8 de la noche estamos analizando el Evangelio de Juan. Ya terminamos con el prólogo extraordinario, de verdad, una riqueza gigantesca, cómo Dios ha decidido hablarnos y ahora nos va a contar cómo es que Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Martes y jueves. El próximo domingo nuestras dos modalidades de reunión, virtual y presencial. Los que quieren estar presencial, por favor, inscríbanse. Y a todos les invito a apoyar la comunidad cristiana de crecimiento integral. Necesitamos de su apoyo. Ha sido un año casi prácticamente todo cerrado. No ha sido fácil, pero entre todos como comunidad aún podemos sostenernos y sacar nuestra comunidad adelante a través de nuestra ofrenda, de nuestras donaciones, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios me les bendiga, un gusto poder estar con ustedes en este domingo. Por favor, cuídense, protejan su casa, protéjanse, estén en esa familiaridad, cuidándose mucho. Que el Señor me los guarde y me los proteja, y no se olviden lo que dijo Pablo: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi
su amor.